Hola, buen día queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con los temas del curso de Geografía. Esta semana vamos a hacer un repaso de lo que hemos venido trabajando anteriormente. Si recordamos, hemos trabajado el tema de el Perú y sus fronteras, división política del Perú y geopolítica. Tres temas que hemos venido avanzando en nuestras respectivas clases y el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo antes trabajado. Si recordamos, ya hemos hablado anteriormente acerca de qué eran las fronteras. Hemos dicho que hablar de frontera es aquella zona territorial, social, que se establecen entre dos culturas, pueden establecerse también entre dos países, o en un sentido general y amplio, es el límite o línea de separación. Restringido el ámbito político, este término se refiere también a una región, a una franja, mientras que el límite está ligado a una concepción política y administrativa. Los estados tienen una característica esencial. Entre estas características de los diferentes estados encontramos lo que es soberanía. Cuando hablamos de una soberanía, ya hemos dicho que al hablar de soberanía es aquella facultad de implantar y ejercer su autoridad sobre el Estado, de manera en que lo crean conveniente para la sociedad. Para que el ejercicio de esta soberanía por parte de los estados no perjudique a las naciones, se crean límites definidos que en algunos casos pueden ponerse a través de tierra, agua o aire. También hemos hablado acerca de lo que era un hito. Hemos dicho que al hablar de un hito son aquellas columnas, aquellas pirámides que se encuentran establecidas y que miden aproximadamente 1,5 metros o 2. En uno de los lados de este hito se anotan algunos datos que permiten identificar la posición, señal, que se establece, se sitúa en una parte específica del suelo, a lo largo de una línea fronteriza terrestre. Dentro de estos datos, ¿qué encontramos? Encontramos lo que es el nombre del país, la fecha, la longitud, latitud, que nos muestran al lugar en que nosotros vamos a poder ingresar. Incluso si observas aquí en las imágenes, ya hemos dicho que ya encontramos un hito, también encontramos algunas murallas, algunas pirámides, donde encontramos también estos datos determinantes para poder saber cuándo ingresamos a una nueva. También hemos hablado que encontramos tipos de fronteras. Hemos dicho que encontramos una frontera natural y artificial. Cuando hablamos de una frontera natural, son aquellas fronteras que se pueden ubicar a través de la ubicación de algunos accidentes geográficos. ¿A qué accidentes geográficos nos referimos? Puede ser por un río, por una cordillera, por un lago, una laguna, etc. Cuando hablamos de las fronteras artificiales, son aquellas fronteras que se usan una red de coordenadas geográficas. ¿Qué quiere decir esto? Usamos unos datos que puede ser a través de unas murallas, de unas pirámides, de unos letreros, de hitos, que van a especificar los datos del lugar al que nosotros vamos a. Dentro de esta frontera hemos hablado que encontramos unos tratados limítrofes. Si recordamos, hemos dicho que encontramos con Brasil un tratado que se llama Velar de Río Blanco. Y hemos hablado que estos nombres se les colocó porque los representantes llevan el nombre de estos tratados. Estos representantes, ¿quiénes fueron? Hernán Velarde, José María da Silva, Páramos de Río Blanco. Entonces, en honor a ellos se le pone este tratado con Brasil. Si recordamos, encontramos algunos departamentos que participaron aquí: Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Y algunos accidentes geográficos como los ríos que encontramos en la vertiente del Amazonas y del lago Titicaca. Yarabí, Breu, Acre, Santa Rosa, Yurua, Amazonas. Y una serie de 8. El tratado con Bolivia se dio en 1909. Se llama Polo Sánchez Bustamante. Participaron lo que es Madre de Dios, Puno y Tacna. Y también encontramos la participación de algunos accidentes geográficos. Ríos, encontramos Head, Colorado, Lanza, Suche,
y el desaguadero. Lagos como Titicaca, Suche y también cordilleras, Urco, Palomani. Y encontramos aquí 100 hitos. Tratado con Colombia, que se desarrolló en 1922, Salomón Lozano. La participación del departamento de Loreto. Y encontramos dos ríos principales, el río Putumayo y Amazonas. Aquí en este tratado no encontramos ningún hito. Tratado con Chile, que se estableció en el año 1929, Rada Figueroa. Participó el departamento de Tacna. Y encontramos aquí algunas cordilleras como el Fraile, Laguna Blanca, paralelo al ferrocarril Arica-La Paz. Y encontramos 80 hitos. Tratado con Ecuador, que si recordamos se estableció el 29 de enero de 1942, Protocolo Río de Janeiro. Luego se hizo una ratificación en el año 1998, Acta de Brasilia. ¿Cuándo se dio este tratado? Bajo la presidencia de Alberto Fujimori. Entonces el protocolo se llama Río de Janeiro. Encontramos departamentos que participaron: Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Y también encontramos lo que es cordillera y ríos. Entre esas cordilleras encontramos el Cóndor, ríos Zarumilla, Tumbes, Chira, Chinchipe y 165 hitos establecidos. También hemos hablado un poco acerca de la división política de nuestro Perú, de nuestro territorio. Encontramos lo que es el Estado peruano. Y hemos dicho que este Estado peruano es una república democrática que se basa en la división de poderes. Hablamos del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y la soberanía popular. Esta forma de gobierno fue adoptada con la conquista de la independencia y luego de muchas discusiones entre las tendencias liberales y conservadoras y monarquistas se llegó a establecer. Si recordamos, ya hemos dicho que dentro de esos elementos encontramos lo que es territorio, soberanía, gobierno y población. Cuando hablamos de territorio, hemos dicho que es el espacio geográfico o la superficie terrestre en la cual el Estado ejerce su soberanía, su poder, su autoridad. Soberanía es la potestad que tiene el Estado de hacer que dentro de su territorio impere las leyes y las decisiones del gobierno. Gobierno. Cuando hablamos de gobierno, es la forma como se organiza jurídicamente el Estado. ¿Para qué? Para que pueda ordenar, mandar y ejecutar, procurando el bienestar de la población. Población es el conjunto de personas que habitan en el territorio del Estado y que aceptan su autoridad. División política. La división que se hace en un determinado territorio, país, para descentralizar el poder y tiene una mejor administración territorial, política y económica, para que haya un crecimiento armónico y equilibrado. En el Perú, en la actualidad se encuentra dividido políticamente en regiones administrativas, provincias y distritos. Encontramos una extensión territorial. El Perú, de forma mundial, de forma América y Sudamérica. ¿En qué puesto lo encontramos? A nivel mundial está en el puesto 19. A nivel de continente, en el 6. Sudamérica en el puesto. División política del Perú. Como ya hemos hablado, el Perú se divide en 24 departamentos más una provincia constitucional. Cada departamento se divide en provincias y estos en distritos. Luego, estos distritos se dividen en caseríos y en asentamientos humanos. Según la Constitución Política del Perú de 1993, el Perú se divide políticamente en regiones político-administrativos. Estas regiones se crearon por la ley e iniciativa del Ejecutivo o por voluntad ciudadana. Encontramos aquí algunos términos que se relacionan con la división política de nuestro país. Centralismo, descentralismo y regionalización. ¿Cuándo hablamos de un centralismo? Es la concentración de poder tanto en política, económico, educativo, sector salud, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que consiste en el desarrollo de un determinado sector del país, dejando de lado los otros lugares. Descentralismo. Es la repartición de poderes en los diversos estamentos. Es lo contrario al centralismo. Trae como consecuencia un crecimiento equilibrado. Regionalización. Consiste en dividir un país en regiones administrativas.
y dichas regiones serán gobernadas por el presidente regional escogido democráticamente por regiones. Cuando hablamos de estas regiones, se le considera tal porción del territorio con unas características físicas, florísticas, faunísticas similares. También se puede entender a la región como un espacio geográfico, político, creado como una unidad de administración y gobierno intermediario, a nivel de local y poder central. Departamentos. Es el ámbito de mayor nivel de las circunscripciones territorial de la República y se constituye la base del sistema geoeconómico y político, conformado por provincias y distritos. Provincias. Es la circunscripción territorial de un segundo nivel, que constituye un sistema geoeconómico político administrativo, con sus distritos, y a su vez es la base de la unidad departamental. Son 149 provincias que encontramos. Distritos. Es una unidad territorial, también en base política administrativo, cuyo ámbito es la unidad geográfica, con una identidad histórica, cultural, conteniendo población y organización de servicios de tipo social y económico, para que permitan el gobierno local. Son 1812 distritos. Geopolítica. También hemos visto esta ciencia llamada geopolítica, y hemos dicho que se encarga del estudio de factores geográficos en la vida y proceso evolutivo de los diferentes estados, naciones. Su objetivo de esta ciencia es tomar conocimiento de todos los elementos geográficos que poseen los estados para lograr el bienestar y la seguridad de la nación. Esta ciencia también, si recordamos, pretende fundar lo que es la política nacional o internacional, que engloba una serie de factores. Hablamos de los factores geográficos, económicos, raciales, culturales y religiosos. Encontramos algunas concepciones, algunas definiciones sobre geopolítica. Para Carl Ritter, hemos hablado que la geopolítica es la ciencia que considera a la geografía como una ciencia del globo viviente y estudia todos los aspectos morales y materiales del mundo. ¿Para qué? Para poder prever y orientar el desarrollo de las naciones, en el que influye profundamente los factores geográficos. Para Federico Russell, la geopolítica es la ciencia que establece que las características y las condiciones geográficas, y muy especialmente los espacios, desempeñan un papel decisivo en la vida de los estados. ¿Qué quiere decir esto? Y que el individuo y la sociedad humana dependen del lugar, del suelo en que viven, estando su destino determinado por una serie de leyes de la geografía. También proporciona tener alguna idea al conductor político, un sentido geográfico de gobernar. Según Edgardo Mercado Jarrín, en 1976, para él, la geopolítica es una ciencia que se apoya en los hechos históricos, geográficos, ecológicos, económicos y políticos. Estudia en conjunto la vida y el desarrollo de un grupo humanizado, organizado en un espacio determinado, analizando sus múltiples y recíprocas influencias, para poder deducir objetivos, proyecciones y lograr el bienestar y seguridad de una nación. Según Jack Chill y Philip Kelly, norteamericanos, en 1992, en su libro Los geopolíticos de Sudamérica, ellos afirman que es el impacto sobre las políticas de seguridad exterior de ciertas características geográficas, siendo las más importantes entre los países: distancia de áreas, terrenos, clima y recursos al interior de los estados. Encontramos una serie de elementos dentro de esta geopolítica. Realidad nacional. La realidad nacional son todas las condiciones en que se desenvuelven la vida nacional de un determinado momento. El estudio de dicha realidad permite identificar los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Permite buscar lo que es la problemática nacional. Y todo esto va a generar que elaboren, que establezcan algunas propuestas,
algunos objetivos que se van a realizar a corto o largo plazo. Potencia nacional. Son todas las características, los recursos naturales, materiales, humanos que posee un Estado y que puede utilizarse para alcanzar algunos objetivos nacionales. Poder nacional. Es la capacidad del Estado para conquistar y mantener sus objetivos, participando en ellos todas sus fuerzas como gobernantes, gobernados, etc. Política nacional. Es el arte de formular los objetivos nacionales en base a las aspiraciones de interés nacional. También encontramos desde un punto de vista geopolítico al Estado estructurado bajo 5 conceptos que ya hemos hablado. Fronteras. Son determinadas por el choque del Heartland, o quiere decir, se puede afirmar también como la frontera real de un país, que comienza donde el Heartland está en capacidad de hacer presencia efectiva. Espacio de crecimiento. Es entendido como el área geográfica entre el núcleo vital y las fronteras. En él se encuentran los recursos necesarios para que el núcleo vital no colapse y pueda mantenerse. Núcleo vital. Es la zona de mayor desarrollo y que posee la mayor parte de recursos económicos y humanos de un Estado. En él se concentra también la capacidad de decisión política, desde el cual se irradia el poder nacional para ir ganando el espacio de crecimiento. Comunicaciones. Son aquellas conexiones, aquellas líneas que unen las diversas zonas de territorio entre sí y también con otros estados. Otorgan una contextura al Estado, posibilitando la circulación de diversos medios económicos, políticos, militares que el Estado requiere para una unidad. Encontramos lo que es Higland, Heartland, Hinterland. Cuando hablamos de un Higland, son las partes más altas de un estado, podemos decir el Perú en el sistema andino. Heartland está constituido en un estado para la conjunción de 3 poderes. Estamos hablando del poder económico, político, ideológico y el poder militar. Cualquier país con conciencia geopolítica mantiene un sano equilibrio entre estos 3 poderes. Y esto que no permite que se descuide o ignora algún problema que se ocurra dentro de esto. Más bien, procura ir mejorando y haciendo que estos poderes vayan avanzando constantemente. Hinterland. Esta palabra ya hemos dicho que proviene de tierra posterior a una ciudad, un puerto. En un sentido amplio se refiere a la zona de influencia de un asentamiento. También podemos definirlo como el territorio adyacente al Heartland o como el espacio existente entre un Heartland y las fronteras. Muy bien, esto es lo que hemos avanzado esta semana y recordemos que se les está enviando sus actividades a través de la plataforma de Educay. Muchas gracias, me despido, que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias por su atención.